Pero ahora estamos en la tercera parte. La tercera parte de la personalidad. Kiara, buenos días, ¿cómo estás? Jeremy, buenos días también. A ver, en la tercera parte de la personalidad vamos a hablar del psicoanálisis. Ya estuvimos mencionando un poquito en la clase anterior este tema del psicoanálisis. En la clase anterior hemos hablado del ego, del superego. Hemos hablado también del representante del psicoanálisis, en este caso el representante es Sigmund Freud. A ver, acá está el dibujo. Este señor que estoy señalando, él es el representante, Sigmund Freud. Ahí está un cuadrito, ¿verdad? Acá está representado como un terapeuta, ¿verdad? Porque él era un terapeuta, un psicoanalista, analizaba la profundidad de nuestra mente, por eso es que aquí hay un cerebro. Analizaba la profundidad de nuestra mente, la profundidad de nuestra conciencia. De eso se encargaba Sigmund Freud. No olvides que a la profundidad de la mente o inconsciente se le llamaba el inconsciente. Y ese inconsciente podía salir de dos maneras. Podía salir a través de los sueños, a través de actos fallidos. Freud usaba el método de la hipnosis, pero también usaba el método de las asociaciones libres. ¿Y en qué consistían las asociaciones libres? En que el paciente se recostaba, mira acá está, el sillón tipo cama, el paciente se recostaba y Freud le daba una lista de palabras, ¿verdad? Dime la primera palabra que se te viene a la mente al escuchar la palabra mamá, la primera palabra que se te viene a la mente al escuchar la palabra colegio, así, ¿no? Una lista. Y nosotros teníamos que decir, porque de esa manera afloraba lo que hemos reprimido, el inconsciente. Entonces acá tenemos, el psicoanálisis es un método, también es una teoría de la personalidad, es un método y teoría de la personalidad creado por el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud. Él es el creador de este método y escuela psicológica, al igual que teoría de la personalidad. Acá está, fecha de nacimiento 1876, perdón, 56 y fecha de partida 1939. El psicoanálisis tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. Lo que pasa es que Freud decía que si un adulto tiene enfermedades mentales graves o enfermedades mentales leves, es porque seguramente ha reprimido mucho sus pensamientos, sus emociones. Lo ha reprimido tanto que le ha provocado una crisis, una ansiedad, y esa ansiedad, esa crisis es el culpable de que ahora en la adultez tenga pues esas enfermedades, esos trastornos. De repente en la infancia, en la niñez, ha reprimido experiencias traumáticas y todas esas experiencias traumáticas son los culpables de las enfermedades mentales graves o leves. Principalmente neurosis, porque Freud trabajó con pacientes que sufrían de neurosis, que es una enfermedad mental que consiste pues en tener trastornos o episodios de ansiedad. Empezamos a sentir miedo o ansiedad sin ninguna causa aparente, ¿ya? O sea, de la nada empezamos a llorar, de la nada empezamos a sentir miedo, entonces eso no es normal. En cambio, si hay un temblor, ahí sí es normal sentir miedo. Es más, algunos ni tienen miedo a los temblores. En cambio, si jalamos el examen, es normal estar triste, ¿verdad? Si hemos jalado el examen. Entonces, pero si de la nada lloramos, de la nada, por ejemplo, sentimos miedo, hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que estemos pasando episodios de ansiedad, episodios de frustración y todas las experiencias traumáticas difíciles que nos ha tocado vivir y no hemos podido superarlo. Entonces, probablemente eso, ¿no? Eso que hemos reprimido y no hemos sabido expresarlo o decirlo a tiempo, puede ser que se haya acumulado y sea el culpable de nuestros
de nuestras enfermedades mentales. El psicoanálisis se basa, su teoría se basa incluso en conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Bueno, esos conflictos vamos a mencionarlo más adelante cuando hablemos de ciertas etapas, ¿ya? Vamos a mencionar a estos conflictos que se generan en la niñez, en la infancia. Acá está, por ejemplo, los métodos que se empleó en el psicoanálisis. Se ha utilizado el método de la hipnosis. Bueno, antiguamente se pensaba que la hipnosis se pensaba y se aplicaba de esa manera, ¿no? El terapeuta tenía un reloj tipo péndulo que cae y movía de un lugar a otro y la persona se quedaba hipnotizada. Eso era antes, ¿no? En la actualidad, acá también tenemos la representación de cómo era antes. Pero en la actualidad ya no hay la necesidad de usar este reloj o este péndulo. Entonces la hipnosis se puede dar, algunos terapeutas lo siguen utilizando, no todos, algunos no consideran que sea necesario. Hay terapeutas que no lo usan porque no le dan la validez. Muy pocos terapeutas, solamente los que son seguidores de Freud o comparten la misma teoría de Sigmund Freud, son los que aplican este método. Aquí también tenemos en la parte superior, mira el dibujito, ha hipnotizado al paciente para que mantenga el cuerpo completamente rígido, completamente tieso y no se pueda caer. Y evidentemente, ¿no? Colocamos dos sillas a un extremo y a otro extremo y esta persona pues no se cae. Entonces estamos hablando de la hipnosis. Ahora, en todas las personas no se pueden aplicar la hipnosis. Hay personas que no creen en la hipnosis, por lo tanto, en esas personas no se va a poder aplicar. La hipnosis entonces es un estado de inconsciencia muy semejante al sueño, muy semejante cuando estamos relajados y estamos durmiendo, que se logra por dominación mental. A esa dominación mental se le conoce como sugestión. Y hay personas que son más fáciles de dominar a nivel mental. Profesora, ¿y cómo sé yo si soy fácil de dominar a nivel mental? Cuando tú te la crees, todo lo que sale en la televisión, cuando tú te la crees, todo lo que sale en las redes sociales, ¿ya? Entonces tú eres fácil de dominar a nivel mental, porque todo lo que miras, todo lo que escuchas, piensas que es así y no te has tomado la libertad de poder investigar, criticar, cuestionar o ponerte a pensar qué tan cierto o qué tan mentira es eso que se ha escrito o se ha publicado. Por ejemplo, en las propagandas de la televisión tenemos bastantes casos de sugestión. Hay propagandas que son correctas, hay propagandas que son falsas e incorrectas. Y la gente se lo cree. Entonces, quiere decir que a nivel mental ellos son más fáciles de dominar, son más fáciles de sugestionar, de convencer, porque no se han tomado la tarea de pensar un poquito más allá qué tan cierto es eso que están escuchando, escribiendo o en este caso viendo, ¿no? Si es que es una publicación. Entonces, es una forma de sugestión o dominación mental que se caracteriza porque se logra una sumisión, o sea, una dominación de la voluntad de la persona ante las órdenes que en este caso ha generado pues el terapeuta. Entonces el terapeuta le dice, tú eres un perrito, mueve la cola y empieza a mover su colita. Tú eres un gatito, a ver, salta en cuatro patas, empieza a saltar en cuatro patas e imitar como si fuera un gatito. Entonces, lo que el terapeuta le dice, mediante la hipnosis, obedece, hace caso, pero solamente hace caso a tareas leves, solamente hace caso a tareas sencillas. No va a hacer casos pues a tareas difíciles, ¿no? Como agredirse, autoagredirse, lanzar a alguien de otro piso, matar, robar, no, esas cosas, no, solamente tareas leves, tareas sencillas. Y luego la persona, una vez que termina la hipnosis, argumenta que no recuerda nada, ¿ya? Y sin embargo ha ejecutado acciones, en este caso, pues durante la hipnosis. Muy bien. Otro de los métodos que también usa el psicoanálisis es el método de las asociaciones libres.
que hemos dicho que es la lista, ¿no? La lista de palabras. Entonces, ese listado se analiza. Ese listado, el paciente lo expresa. Durante las sesiones del tratamiento, todas sus ocurrencias, todas las ideas, todas las imágenes, todas sus emociones, pensamientos y recuerdos, el analizado lo va a expresar, va a decir, ¿no? ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente al escuchar la palabra embarazo, al escuchar la palabra universidad, papá, mamá u otras palabras? En eso consiste el método de las asociaciones libres en la lista de palabras. Para entender mejor la teoría del psicoanálisis, Freud ha dividido o ha planteado dos esquemas. En el primer esquema habló de la parte consciente, de la parte preconsciente, y recuerda que para Freud el más importante es el inconsciente. Acá en el inconsciente están todos nuestros deseos reprimidos, todos nuestros deseos ocultos, que no sabemos, que no nos damos cuenta, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú caminas y de manera casual le pisas el pie a una persona, Freud dice de que inconscientemente tú querías, en este caso, agredir a esa persona. Porque cuando pisamos el pie le decimos, discúlpame, no, yo no quise hacer eso, pero bueno, Freud dice que sí, inconscientemente sí deseábamos agredir a esa persona. Entonces, el inconsciente son actos involuntarios que no nos damos cuenta que hacemos, pero en el fondo sí deseábamos hacerlo. Sueños que despiertos no hemos podido hacer, pero dormidos sí lo cumplimos. En cambio, en el preconsciente se encuentran nuestros recuerdos. Todos nuestros recuerdos están en el preconsciente. Y en la parte consciente está nuestro pensamiento, nuestra realidad, lo que ahorita nos sucede. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos conscientes. Si yo hago alguna pregunta y tú te acuerdas, eso sería tu preconsciente, pero lo que no te acuerdas y te sale a manera de equivocación, eso sería tu inconsciente. Entonces, en lugar de preguntar a qué hora es el recreo, de repente preguntas a qué hora es la salida, ¿verdad? Entonces, esa equivocación es producto de tu inconsciente. En lugar de preguntar a qué hora es el recreo, has preguntado a qué hora es la salida, es porque en el fondo deseabas que ya sea la salida, ¿verdad? Entonces, tu deseo oculto reprimido salió a través de esa equivocación. En el segundo esquema, Freud divide la conciencia nuevamente en tres partes. Hemos dicho que tenemos al super yo, conocido también como superego, tenemos al yo, conocido también como el ego, y tenemos al id, conocido como ello, id o ello. Cuando nosotros nos portamos mal, ¿quién predomina? El id o ello. Cuando nosotros nos portamos bien, ¿quién predomina? El super yo o superego. Y nuestro yo tiene que decidir a quién le hace caso, al diablito de nuestra conciencia, representada por el ello, o al angelito de nuestra conciencia, representada por el super yo o superego. ¿A quién le hace caso? Por ejemplo, cuando tú mientes, ganó el ello, pero cuando tú dices la verdad, ganó el super yo. Cuando eres chismoso, ganó el ello. Cuando respetas a tus padres, ganó el super yo. Cuando eres egoísta, ganó el ello, pero cuando eres solidario, ganó el super yo. Entonces, todos los valores, todas las virtudes, comportamientos buenos que has hecho en estos últimos días, tiene que ver con el super yo. Todos los impulsos, todos los deseos reprimidos, comportamientos malos o egoístas que has hecho hace varios días, tiene que ver con el ello o it. Acá están las etapas. Las etapas psicosexuales planteadas por Freud. Freud dice que desde el nacimiento nosotros hemos pasado por 5 etapas, a las cuales los ha llamado también etapas psicosexuales. Por ejemplo, en el nacimiento tenemos a la etapa oral. ¿Por qué se va a llamar etapa oral? A ver, fíjate en el dibujito, ya te estás concentrando en el dibujo. Se va a llamar etapa oral porque el bebito está usando la boca. La boca está usando para tomar la teta.
El bebito durante los primeros meses de nacido está feliz porque está pegado a la teta de su mamá. Por eso, claro, así es Maritza, en el primer año de vida. Durante el primer año de vida, el bebito está feliz, ¿no? Pegado a la teta de la mamá. ¿Hasta qué edad los pequeñitos toman teta? ¿Se acuerdan? Hasta los 2 años, hasta un añito. ¿Y tus padres te han dicho hasta qué edad tú has tomado tu teta? Tu hermanito, ¿hasta qué edad tomó la teta? Año y medio. Nuestro hermanito, nuestro sobrinito, ¿hasta qué edad tomó la teta? Algunos toman la teta solamente el primer año, ¿no? Otros año y medio, otros 2 años, otros no quieren soltar su teta. Lloran, hasta hacen pataleta, berrincha, a la fuerza quieren tomar la teta de la mamá. Algunos rápidamente dejan la teta y usan el biberón. O si no, taza, ¿no? Quieren tomar, hasta con sorbete quieren tomar. Pero otros se demoran en destetarse. Entonces, algunos rápidamente se destetan, otros se demoran. En nuestro caso, ¿nos hemos destetado rápido o nos hemos demorado? A ver, tendríamos que preguntarle a nuestros padres, ¿no? Mamá, papá, ¿hasta qué edad yo tomaba la teta? De repente te dice 4 años. Uy. O de repente por ahí tenemos un familiar que acaba de nacer o tiene más edad y sabemos pues que hasta qué edad más o menos está tomando la teta, ¿verdad? Listo. Entonces se llama así, etapa oral, porque el pequeñito está tomando la teta, el primer año de vida, ¿no? Generalmente está pegado a la teta de la mamá, está feliz, mira su carita angelical, su carita de regocijo, de alegría, de felicidad, porque está tomando la teta, ¿ya? Si tú alguna vez has visto a un bebito que toma su teta, está feliz. A ver, pero ¿qué pasaría si agarramos a este bebito y de lo que está feliz tomando su teta, qué pasaría si agarramos a este bebito y le quitamos su teta, o sea, lo sacamos, lo destetamos? Se va a molestar, ¿no? Se va a molestar, se va a fastidiar, se va a incomodar. Si tú lo regresas a su teta, otra vez va a estar tranquilito y feliz, pero si tú lo destetas, se va a incomodar, se va a fastidiar, va a llorar, va a hacer su berrinche, ¿cierto? Así es, Urbino. A veces lloran bastante, ¿no? Con tal de que le den su teta, ¿verdad? Y con la teta se calman. Listo, muy bien. Entonces, a eso lo llamó Freud etapa oral, la etapa donde el bebito, debido al reflejo de succión, el reflejo de succión, así se llama, ¿ya? Tomar la teta se llama reflejo de succión. Entonces, debido a que el reflejo de succión está presente durante el primer año, está feliz tomando la teta de la mamá. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta que en algún momento este bebito empieza a morder la teta, ¿ya? No sé si tu mamá te ha contado, ¿no? Tu hermanito de repente, cuando tomaba la teta, le mordía su teta, le mordía la puntita, ¿no? Llamado pezón. Y lo curioso es que los pequeñitos, cuando muerden la teta de la mamá, en lugar de sentirse culpable por haberle causado dolor a la mamá, al contrario, ¿no? Se ríe, está feliz y es más, quiere volver a morderle, ¿no? Entonces, ahí es donde la mamá ya no quiere darle más teta. Como le está mordiendo, ya no quiere darle más teta, compra el biberón y de hoy en adelante tú tomas tu biberón, le dice. Pero el bebito no quiere su biberón, el bebito quiere tomar la teta de la mamá. Pero la mamá no quiere porque la mamá está siendo mordida, ¿verdad? La mamá trata de destetarlo a como dé lugar a este bebito. Algunas mamás, para destetar a su hijo, se echan alrededor de sus senos colinos. Otras mamás se echan alrededor de sus senos ají, rocoto molido, así para que con ganas quiera tomar la teta. Otros le echan limón, así para que con ganas quiera tomar la teta y entonces el bebito al sentir el sabor horrible ya no quiera, ¿no? O sea, tratan de destetarlo. Algunas mamás hacen eso, ¿verdad? O sea, como de lugar la mamá va a tratar de querer destetarlo. Pero este pequeñito no va a querer, va a hacer su pataleta, va a hacer su berrinche. Eso significa de que al entrar en ese conflicto, una energía sexual llamado líbido se va a incrementar,
y el bebito va a quedarse fijado o enraizado en esta etapa. Los pequeñitos que se han quedado fijados o enraizados en la etapa oral y no han podido superar el destete, en el futuro tienen una personalidad relacionado con este problema que no han sabido superar. Todos los pequeñitos que no han podido superar el destete que les ha provocado la mamá, de grande, se convierten en personas muy conversadoras, muy habladoras, muy parlanchines. Así que si en tu casa tienes algún familiar que habla demasiado, conversa demasiado, ¿verdad? Entonces eso significa que probablemente este familiar ha tenido problemas en la etapa oral. Su mamá le ha querido destetar a tiempo, pero no ha querido. Y en reemplazo de la teta, ahora hablan mucho, hablan bastante. Entonces son personas que realizan actividades de forma exagerada con la boca, o sea, hablan demasiado, escupen demasiado, se muerden las uñas a cada rato se muerden las uñas. Igual, ¿no? Si en tu casa tienes un familiar que a cada rato se muerde las uñas, es porque en realidad no ha superado su destete, o sea, la mamá le ha destetado, ha tratado de destetarle antes, pero no quería, no podía. Entonces el bebito, ahora que ya ha crecido, esta persona en reemplazo de la teta que no ha podido tomar cuando estaba pequeñito, pues ahora se muerde las uñas, porque está succionando la teta que no ha podido tomar. ¿Ya? Bueno, cualquiera de los dos, ¿no? O conversas demasiado o te muerdes las uñas a cada rato. O, o también puede ser, hay personas que han tenido problemas en la etapa oral, por ejemplo, y son personas, por ejemplo, que escupen demasiado o insultan demasiado. Por ejemplo, si hemos tenido compañeros que les gusta insultar, ofender, colocar apodos, entonces en la teoría de Freud son compañeros que de pequeñitos no han superado el destete, ¿no? No han superado que le quiten su teta. Entonces, como ahora está sin teta, ya se ponen a insultar, a ofender a los demás en reemplazo de la teta que no han podido tener. Los alcohólicos también, los que beben demasiado, los que beben demasiado, los que comen demasiado, porque la boca sirve para beber, la boca sirve para comer, entonces hacen actividades exageradas. Beben demasiado, comen demasiado. Entonces los alcohólicos, cuando van a terapia, los alcohólicos, según la teoría de Freud, es que ellos igual, ¿no? No han superado el destete que les ha realizado su mamá y por eso ahora beben demasiado. Listo, a ver, por ahí en el chat me están consultando de forma privada que algunos conversan mucho, otros se muerden las uñas a cada rato y otros hacen las dos cosas. Entonces probablemente hemos tenido problemas en nuestra etapa oral, ¿verdad? Y ahora tenemos ese tipo de personalidad relacionado con esa etapa que nos ha producido ansiedad, porque cuando mamá quiso destetarnos, nosotros no nos acordamos, ¿no? Pero no queríamos ser destetados. Y ahora que ya somos grandes, nos ha generado ese conflicto, esa ansiedad y por lo tanto hablamos bastante, nadie nos para o quizás nos mordemos las uñas a cada rato porque estamos nerviosos, ansiosos, demasiado ansiosos, ya que no hemos superado esa etapa del primer año de vida, la etapa oral. Listo. Luego de la etapa oral tenemos la etapa anal. La etapa anal se presenta al primer año hasta los 3 años aproximadamente. Ahora, por ejemplo, en la etapa anal, la zona placentera ya no va a ser la boca. Ahora la zona placentera va a ser el ano. El bebito, el pequeñito, disfruta haciendo sus necesidades. Por ejemplo, acá vemos a un pequeñito en su vacín, ¿no? Entonces está en la etapa anal porque ya quiere ir al baño, ¿sí? Ya quiere ir al baño y disfruta haciendo sus necesidades. Pero lo curioso es que tú le llevas al baño, ¿ya? Bueno, acá está su baño portátil,
Lo curioso es que la mamá le lleva al baño y le dice, ya, usa tu baño, le dice. Pero pasa 10 minutos, pasa 20 minutos, pasa media hora y sigue sentado sin hacer nada. O sea, buen rato está sentado sin hacer nada. Se la mamá molesta, pues ya le pone su ropita, ¿no? Y al rato ya se mojó sus pantalones, ya se ensució su pañal, recién le han cambiado su pañal y ya se volvió a ensuciar. Entonces está en la etapa anal, en la etapa donde disfruta ensuciándose, disfruta jugando a retener sus necesidades o a expulsar sus necesidades cuando él quiere. De ahí que está buen rato sentado en el vacín y no hace nada. Entonces, cuando se ensucia, cuando se embarra, quien está incómodo son los padres. Entonces, los padres quieren que ya este pequeñito aprenda a controlar sus necesidades. Entonces, le enseñan a controlar sus necesidades, pero en el fondo, inconscientemente, no quiere controlar sus necesidades porque le gusta embarrarse, le gusta ensuciarse. Algunos hasta mojan la cama. Entonces le gusta embarrarse, ensuciarse, recién, repito, le acaban de cambiar su pañal y ya se ensució otra vez. Está en la etapa anal. Por ahí quizás tienes algún familiar que tiene 1, 2 o 3 añitos, que está en la etapa anal y la mamá recién le ha cambiado, ya es el tercer pañal que le acaba de cambiar, recién, ¿no? Ya se ha vuelto a ensuciar. Entonces está en su etapa anal. Juega a expulsar, juega a retener, pero vuelvo a repetir, son los padres que ya quieren que aprendan a controlar sus necesidades. Entonces, papá, mamá, como del lugar, le va a enseñar a controlar sus necesidades. Y en ese momento que le está enseñando a controlar sus esfínteres, es cuando el pequeñito entra en conflicto porque no quiere que le controlen sus necesidades. Él quiere hacer cuando a él le da la gana, no quiere que le controlen sus necesidades. Entonces, ahí es donde entra en conflicto y empieza a tener una personalidad en un futuro relacionado a la etapa anal. ¿Y cómo son las personas que han tenido problemas en la etapa anal? ¿Cómo son las personas que han tenido problemas cuando tenían 1, 2 o 3 añitos y se embarraban en toda su ropa y no querían usar su vacín? A ver, ¿cómo son las personas? Se caracterizan por ser personas tacañas, siempre personas con extremos, ¿ya? O son muy tacaños, o son muy gastadores, muy despilfarradores, muy derrochadores de dinero. Por ahí de repente tienes algún primo, algún tío que es muy tacaño, ¿no? Ni una propina te da. Hasta el momento, ni un regalo te ha comprado y ya pasaron varios cumpleaños. Entonces tienes un tío, por ahí un familiar muy tacaño de repente. Entonces, ese familiar tacaño significa que ha tenido problemas de pequeñito, cuando tenía 1, 2 o 3 años, porque de pequeñito en su etapa anal, a él, a él no le gustaba hacer, jugaba a retener. Entonces, no le gustaba hacer. Por eso es que ahora tiene esa personalidad, es muy tacaño. No quiere dar, así como cuando era pequeñito y no quería hacer, no quería dar, igualito. O son muy tacaños o son muy despilfarradores, derrochadores de dinero. Tienen 100 soles y un par de días ya desapareció sus 100 soles y no saben en qué gastaron. Entonces por ahí tienes un familiar que rápidamente se gasta su plata, rapidito, no sabe organizarse, no sabe administrarlo y rápidamente gasta su plata en varias cosas que no tienen importancia, despilfarran con facilidad. Entonces ellos también han tenido problemas en esta etapa, en la etapa anal. Listo, ya puedes observar, de repente también es tu caso, quizás algunos alumnos han tenido problemas en su etapa oral y otros han tenido problemas en su etapa anal. Profesora, yo soy muy parlanchina. Ah, ya tú has tenido problemas en tu etapa oral. Profesora, ahora ya sé por qué soy tacaña, entonces has tenido problemas en tu etapa anal. Profesora, yo escupo mucho o insulto demasiado. Ah, entonces has tenido problemas en tu etapa oral. Mi tío es un bebedor, un alcohólico crónico, ha tenido problemas en su etapa oral. En cambio, mi otro tío, profesora, rápidamente se gasta toda su plata. Ah, entonces ha tenido problemas en la etapa anal. Hasta ahí vamos 2 etapas. Vamos a hablar ahora de la tercera etapa, que sería la etapa fálica. La etapa fálica es la etapa de la curiosidad. Mira acá el dibujito.
es la etapa donde los pequeñitos, a la edad de 3, 4 o 5 años, empiezan a mirar sus genitales. ¿Puedes observar? Están mirando sus genitales, ¿no? Entonces están mirando y, por ejemplo, él se da cuenta que tiene sus genitales como si fuera ahí un gusanito, ¿verdad? Pero ella se da cuenta que sus genitales es diferente, es distinto que al de su hermanito. Entonces, como que se asombra, ¿no? Al comparar sus genitales, al compararlos, se asombra, porque él tiene algo así como un agregado, algo de más, y ella sus genitales es diferente, es planito, como si no tuviese nada. Entonces, empiezan a curiosearse, empiezan a tocarse sus genitales. Por ahí de repente tienes tu hermanito o tu hermanita que mientras que mamá le está cambiando su ropita, su mano, ¿dónde está? En sus genitales, ¿no? Tocándose ahí sus genitales. Saca tu mano, ¿qué haces agarrando tus genitales? ¿Dónde has aprendido eso? Le decimos, ¿no? Es que están en la etapa de la curiosidad, o sea, de forma ingenua, ellos se tocan y llegan a curiosear las partes sexuales de su cuerpo, de su organismo. Pero en la etapa fálica es la etapa donde también se presentan dos famosos complejos. En la etapa fálica se presenta el complejo de Edipo y se presenta el complejo de Electra. No sé si has escuchado hablar de estos complejos. El complejo de Edipo es para las mujeres y el complejo de Electra es para los varones. ¿En qué consiste el complejo de Edipo y en qué consiste el complejo de Electra? Muy bien, Benjamín, muy bien. El complejo de Edipo consiste en que las mujeres, perdón, los varones, porque el complejo de Edipo es para los varones, el complejo de Edipo consiste en que los varones, a la edad de 3 o 4 años, se enamoran ingenuamente, inocentemente, se enamoran de la mamá. Entonces los varones, los hijos varones, a la edad de 3 o 4 años, se enamoran de la mamá y sienten celos del papá. Cuando el papá se acerca, cuando el papá quiere dormir con la mamá, el hijito se echa al medio, ¿no? Dice, yo duermo con mi mamá, tú vete, le dice. Entonces, siente amor inocente, obviamente, por la mamá. De ahí que el hijito varoncito es más cariñoso con las mamás. Es más cariñoso con la mamá, es más afectuoso con la mamá, quiere que la mamá le bañe, le cambie, y como que empieza a rechazar al papá. Es más, lo ve al papá como su competencia, como su enemigo número uno. El pequeñito compite con el padre por el amor de la mamá. Empieza una competencia. Claro, quiere ser engreído, ¿verdad? Quiere que la mamá le cargue, quiere que la mamá le preste atención, le tome fotografías. Incluso le quiere dar besitos a la mamá en la cara, le quiere dar besitos a la mamá en la frente, hasta le quiere dar besitos a la mamá en la boca. Entonces, producto de su inocencia, o tal vez producto de lo que ha visto, ¿no? Respecto al papá cuando le da besitos. Entonces, es un amor, repito, inocente, que la mayoría de pequeñitos, de varones, les ha sucedido, ¿ya? ¿Está bien? El complejo de Edipo se da en los pequeñitos, solamente en los pequeñitos. O sea, estamos hablando de 3 años, 4 años, 5 años, a lo mucho 6 años. A lo mucho 6 años. O sea, el complejo de Edipo se presenta de 3 a 6 años. Luego lo supera. ¿Ya? Por ahí me están consultando, profesoras, si se puede dar en otras edades. Sí, en otras edades, pero siempre y cuando no lo ha superado. Porque luego el complejo de Edipo se supera. Porque mira, el pequeñito compite, ¿no? Compite y compite con el papá por el amor de la mamá. Pero luego se va a dar cuenta que por más que compite, la mamá siempre le va a hacer caso al papá. Es su pareja, ¿no? Siempre le va a hacer caso al papá. Y al hijito le va a ver como un hijo, ¿no? No como una pareja. Entonces, por más que compite, pues su papá es un sujeto más grandote, además brinda protección a la casa,
Entonces la mamá igual se fija en el papá, entonces va a sentir que poco a poco su competencia no sirve. Entonces empieza a superar el complejo de Edipo. Profesora, ¿y qué pasaría si un pequeñito de 3, 4, 5 años no ha superado el complejo de Edipo? Bueno, según Freud, si un pequeñito no supera el complejo de Edipo, ya de grande, este niño ya cuando se vuelve grande, adolescente, adulto, si no ha superado el complejo de Edipo, según Freud, este niño, cuando se vuelve un adulto, empieza a buscar parejas mayores. Yo no sé si por ahí tú tienes algún familiar que sale pues con una persona mayor. No me refiero mayor por un añito o 2 añitos, mayor por 3 años, 4 años, 5 años, 8 años, 10 años, 15 años, 20, ¿verdad? Así es, Benjamín, no necesariamente a tu pregunta. Entonces, por ahí de repente, profesora, yo tengo mi primo que tiene 18 años y su enamorada tiene 24, o sea, su enamorada es mayor. Profesora, yo tengo mi tío que tiene 40 años y su esposa tiene 50 años, o sea, su esposa es mayor. Profesora, yo tengo mi primo que tiene 23 años y su pareja tiene 27, entonces ella es mayor. Entonces, si la pareja de nuestro familiar es mayor, bastante mayor, según la teoría del psicoanálisis, si un hombre sale con una mujer bastante mayor, es que en el fondo no le está viendo como su chica, no le está viendo como si fuera su enamorada, sino está saliendo con mujeres mayores en reemplazo de esa mamá que no ha podido tener. Entonces, es en reemplazo a la mamá. Entonces, sale con mujeres mayores porque le está viendo como su mamá, ya que esta mujer mayor le atiende, le cocina, le lava, le plancha su ropa, o sea, lo que hace nuestra mamá, ¿no? Porque tú sabes que en la actualidad las tareas son compartidas. Nosotros queremos una pareja, no queremos una mamá o un papá que nos haga todas nuestros quehaceres, no. Entonces, se busca una pareja mayor porque es el reemplazo de mamá, porque es el reemplazo de mamá que no ha podido tener, ya que hace todo lo que su mamá hacía, ¿verdad? Entonces la está viendo como su mamá en lugar como una pareja. A ver, por ahí me dicen a ver, no entiendo, dice mi sobrina se había pedido, ya a ver, pero si el chico tenía 18, ya en el caso tuyo, Maritza, es cuando, o sea, hablamos del complejo de Edipo, cuando ella es mayor, pero él es menor. No al revés, no al revés. En el caso que tú me estás dando como ejemplo es al revés, ¿no? Tú me estás dando un ejemplo donde el chico es mayor y ella es menor. No, el complejo de Edipo es cuando él es menor en edad, pero ella es mayor. Si ella es mayor y él es menor, entonces según Freud, él tiene el complejo. Ella no, él tiene el complejo. Él tiene el complejo cuando sale con mujeres mayores porque le está viendo como la mamá que no superó el amor por su mamá. A ver, por ahí me dice, a ver, tu hermano tiene 19, ya, pero su chica no, tiene que ser mayor. Mayor, la chica tiene que ser mayor, bastante mayor. Todos los casos que me están poniendo en el chat, yo veo que la chica es menor que el chico. No, no, no. No tiene ningún familiar donde la esposa es bastante mayor o la pareja es bastante mayor. No hay. Ah, ya. Acá ya me mencionaron un caso. Muy bien. Ya. Me dicen, mi abuela era mayor
por 7 años respecto a tu abuelo. Allá en ese caso, ¿no? Por ejemplo, si queremos aplicar ahí la teoría de Freud, si nuestra abuelita era mayor, ¿ya? Y nuestro abuelo era menor, entonces nuestro abuelo salía con una mujer mayor, en términos freudianos, porque estaba viéndola como una mamá, o sea, la mujer mayor representaba su mamá. A ver, por ahí me cuentan otro caso donde tu tía tiene, ya, pero tu tía es menor. O sea, si tu tía tiene 34 y tu tío tiene 40, tu tía es menor. Acá tiene que ser al revés, ella mayor. Sí, es que el complejo de Edipo solamente se da en los varones, así es Benjamín. Ya está. Listo, bueno, muy bien. Ya, en ese caso es complejo de Edipo, ¿ya? Vuelvo a repetir, cuando la mujer es mayor que el hombre, el que tiene el complejo es el hombre. Por ejemplo, en este salón, a ver, en este salón, de todos los chicos que están escribiendo en el chat en este salón, ustedes tienen, ¿cuántos años? 13, ¿no? Tienen 13 años ustedes, ¿verdad? Son de segundo de secundaria. ¿13 años tendrán? 14. Ya, bueno, si tú tienes 13 o 14, si tú tienes 13 o 14, se supone que tiene que gustarte alguien de tu misma edad, se supone. Pero ¿qué pasaría si solamente para los varones? Ya este ejemplo solamente para los varones. Si tú tienes 13 o 14 años, se supone que tiene que gustarte alguien de 13 o 14 años, o sea, alguien de tu edad. Pero ¿qué pasaría si los varones de este salón que tienen 13 o 14 años sienten gusto o atracción por señoritas de 15? Es más, cuando estaban en el colegio presencial, y estaban mirando a otras aulas, o se iban a las otras sedes donde están las señoritas más grandecitas en edad. Entonces, cuando un jovencito tiene 13 o 14 años, pero siente gusto o atracción por alguien que tiene 15, por alguien que tiene 16 o por alguien que tiene 17, en términos freudianos, eso se le llama complejo de Edipo. Ojo que estoy hablando de la teoría de Freud, ¿ya? Profesora, ¿y no habría otra explicación? Bueno, si dejamos de lado a Freud, la otra explicación sería pues tu amor platónico, ¿no? Tu amor platónico. ¿Sí está bien? Listo. Ya expliqué el caso de los varones. Ahora voy a explicar el caso de las chicas. Ya, Cabrera, ahorita voy a explicar el caso de las chicas. En el caso de las chicas, Freud, ojo, que es la teoría de Freud. Si tú quieres, puedes aceptar la teoría de Freud, pero si tú quieres, también puedes discutir y no estar de acuerdo. Es una explicación, nada más. Eso no significa que sea 100% verdad. Ahora, ya expliqué el caso de los varones. Hemos dicho que en el caso de los varones es complejo de Edipo, ¿no? Salir con mujeres mayores. Con mujeres mayores o tener gustos por mujeres mayores. Que sean mayores de 3, 4, 5, 6 años, 10 años o más. En el caso de los varones. En el caso de las mujeres, quiero que estés atento para que puedas entenderme. En el caso, ya, en el caso de las mujeres, sucede algo similar, pero en las mujeres se llama complejo de Electra. En las mujeres, ¿sí? En las mujeres, repito, se llama complejo de Electra. Ahora te explico, ¿qué es complejo de Electra en las mujeres? Concéntrate aquí, luego me haces las preguntitas para poder yo también responderte, ¿ya? Mira, en las mujeres, el complejo de Electra es cuando las mujeres a la edad de 3 o 4 años o 5 años se enamoran ingenuamente del papá. Las mujeres se enamoran inocentemente del papá. De ahí que las mujeres son más cariñositas con el papá. Le dan besitos y abracitos al papá. Quiere que solamente el papá le cargue y la mamá es su enemiga, ¿no? Compite en este caso. Estoy hablando de una competencia inocente, ¿no?
compite inocentemente, ingenuamente con la mamá por el amor del padre. Siente celos de la mamá por el amor del padre. Y siente celos de la mamá más, sobre todo desde aquel día en la cual la pequeñita ha estado tocándose sus genitales y se ha dado cuenta de que de ella sus genitales es distinto que el de su hermanito. Entonces la pequeñita piensa, la pequeñita cree que ella también tenía su pene, que ella también nació con un pene. Ah, ya, pero seguramente su mamá, como se ha enterado que a ella le gusta a su papá, en venganza, un día aprovechó que estaba durmiendo y seguramente le cortó su pene, le castró, ¿ya? Entonces según Freud, muchas pequeñitas piensan que han nacido con su pene, solo que le han cortado sus genitales al ser descubierta, ¿no? Por este amor hacia el papá. Entonces le han castrado, le han cortado su pene. Entonces como que odia, rechaza a la mamá y quiere ser la favorita de papá. Ese complejo se llama complejo de Electra, pero con el tiempo las mujeres lo superan. Bueno, se supone que lo superan porque por más que compiten por el padre, la mamá igual, ¿no? Nos cuida, nos da alimentación, nos protege. Entonces, en algún momento se va a dar cuenta que no puede seguir compitiendo con la mamá y desea superar el complejo. Pero ¿qué pasaría? Por eso quiero que te concentres y luego me preguntes, pero ¿qué pasaría si esta pequeñita, imaginemos, no ha superado el enamoramiento por su papá? Entonces, esta pequeñita, cuando se convierta en una adulta, va a empezar a salir con parejas mucho mayores. Cuando me refiero a personas mayores, no me refiero a mayores por un año o por 2 años, porque siquiera un año, 2 años pasa, ¿no? Me refiero a mayores 3, 4, 5, 8, 10, 15 años. Entonces, si una mujer sale con un hombre bastante mayor, en la teoría de Freud es porque está buscando un padre que no ha podido superar cuando era pequeñita. O sea, de pequeñita no ha podido superar el amor por su papá. Entonces empieza a salir con hombres mayores porque le recuerda a su papá cuando ella era niña. Ahora sí, ¿tú tienes algún familiar cuyo esposo, pareja o novio es bastante mayor? Bastante mayor. Ella menor y él bastante mayor. Repito, ella menor y él bastante mayor. ¿Algún primo, prima, tía, abuela, hermana? Tu sobrina ¿cuántos años tiene? Tu mamá, ya tu mamá es menor y tu papá 4 años mayor. Ah, ya. Maritza, entonces tu sobrina tiene el complejo de Electra. Sí, tu sobrina tiene el complejo. Si una mujer sale con un hombre bastante mayor, es porque en realidad está buscando la imagen de papá que no ha podido tener. O sea, no está buscando una pareja, sino un padre, ¿no? Porque este hombre mayor como le cuida, supuestamente le protege, le aconseja, es lo mismo que hace nuestro papá. Y recuerda que nosotros, una cosa es buscar una pareja y otra cosa es buscar un padre o un reemplazo de padre, ¿verdad? Una cosa es que sea mayor por un año o 2 años y otra cosa es exagerar. Hay que tener mucho problema cuando se exagera, mucho cuidado cuando se exagera. A ver, por ahí me dice una amiga, a ver, tu amiga. El novio tiene 10 años más que tu amiga. Antes tu amiga tiene el complejo de Electra. Si él es muy mayor, demasiado mayor, así como la antigua, ¿no? En la antigüedad, chicos, en la época medieval, la mayoría de mujeres se casaban con hombres bastante mayores. Ellas tenían 20, por ejemplo, y los hombres con las que se casaban tenían 40, 45 años. Eran hombres bastante mayores. Pero en esa época era por un tema cultural, o sea, eso se acostumbraba en esa época. Ahora, en la actualidad, según la teoría de Freud, ya no es porque es un tema cultural, sino está buscando el reemplazo de papá que no ha podido tener.
¿Ya? Entonces ya sabes, algún día si quieres buscar una pareja, puede ser 1 o 2 años mayor, pero no se puede exagerar, porque si se exagera y si se exagera, en el caso de los varones, sería complejo de Edipo, y en el caso de las mujeres sería complejo de Electra. Y ahora sí ya me puedes preguntar. A ver, ella tiene 15 y él tiene 17. Ahí no hay complejo porque la diferencia es 2 añitos nada más. Son cuando hay edades exageradas. Y ahora sí, puedes consultarme tus dudas. Ah, ya, ¿de dónde viene esta palabra complejo de Edipo y complejo de Electra? Tiene que ver con los griegos, con los griegos. Incluso en literatura, no sé si has escuchado hablar de una obra llamado Edipo Rey, creo que el autor es Sófocles. Entonces, cuenta esa obra que en esa obra se cuenta que el rey Edipo tenía un hijo y que el hijo desaparecieron, bueno, intentaron eliminar al hijo, pero en realidad no fue así. El hijo, al hijo lo dejaron en otra parte, lo abandonaron en otra parte. Y este hijo, cuando llegó a ser todo un jovencito, conoció a su mamá de manera accidental, pero no sabía que era su mamá y se enamoró de su mamá. Entonces, en honor a ese enamoramiento por la mamá, se llama complejo de Edipo. A ver, me dice profesora, y si el chico tiene 13 y ella tiene 17, ya, él tiene complejo de Edipo. Claro, si él es menor y ella es bastante mayor, entonces el chico tiene complejo de Edipo. Así es, Piero. El chico tiene complejo de Edipo porque está buscando a una mamá al salir con mujeres bastante mayores. Porque 13 a 17, ¿cuánto es la diferencia? 4 años, ¿no? Mucho. No solamente puede ser por la intención de salir, también puede ser cuando sale. Según la teoría, el complejo no radica en la persona mayor, sino en la persona menor. En la persona menor que busca a personas mayores. Bueno, muy buena pregunta me están haciendo algunos. La explicación que yo estoy dando ahorita es solamente según la teoría de Freud, porque si me piden otra explicación, puede ser también profesora, pero para el amor no hay edad, puede ser, ¿no? En la actualidad, las parejas modernas, para el amor no hay edad, pero si en el examen final, parcial o en una pregunta de examen de admisión me dicen, según Freud, ¿por qué sale una persona de menor edad? ¿Por qué sale con parejas bastante mayores? Yo no voy a responder para el amor no hay edad, porque me están diciendo según Freud. Y la teoría de Freud, la teoría que estamos explicando ahorita, tiene otros fundamentos. Entonces, según esta otra teoría, que tú le puedes dar la razón o también lo puedes cuestionar, porque hay jovencitos que me han escrito y me dicen, profesora, yo discrepo con la teoría. Me parece perfecto, o sea, puedes aceptar la teoría como puedes cuestionar la teoría. Lo cierto es que, según esta teoría, esa es la explicación. Otras explicaciones que no tienen que ver con esta teoría, bueno, para el amor no hay edad, depende, profesora, tal vez es por interés, porque hay personas que salen con parejas bastante mayores por interés. Les brindan algún tipo de seguridad, por ejemplo, seguridad económica. Listo, muy bien. A ver, Karen, me preguntas, Ana Karen, ¿cómo se le vino a la mente esta teoría? Ah, ya, como él era un médico, él observó que varios pacientes que iban a los médicos, que experimentaban dolores, malestares en el cuerpo, él vio, por ejemplo, de que muchos pacientes con la medicina
valga la redundancia, que los médicos le proporcionaban, no se curaban. Entonces, en base a sus propias investigaciones y observaciones, elaboró su teoría. O sea, hizo sus propias investigaciones, se basó en las probabilidades, en la mayoría, porque en la mayoría de casos suele ocurrir estos, pero hay excepciones. Y de esa manera, poco a poco, creó su teoría. Repito, actualmente su teoría es bastante cuestionada, ya que científicamente no está comprobado. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Ya, muy bien. Seguimos entonces. ¿Ya te has fijado en qué etapa estás? ¿O qué etapa estuviste? Ya, listo. Vamos a continuar. La otra etapa se llama la etapa de latencia, que ocurre de 6 a 11 años. Bueno, felizmente en la etapa de latencia no hay ningún conflicto, no hay ningún problema, no hay ninguna curiosidad sexual. Felizmente, ¿no? Esta etapa genital es considerado como una etapa de transición. Es la etapa de transición de la etapa fálica a la etapa genital. Ahora, ¿por qué acá, profesora, no hay conflictos como en las etapas anteriores? Lo que pasa es que como a los 6 años ya empieza a ir al colegio, principalmente a la primaria, entonces en la primaria está concentradito en los juegos, en sus compañeritos, en las tareas, en el recreo, que no le da tiempo a pensar en otras cosas y por ende no hay conflictos como en las etapas anteriores. Así que acá no hay ningún problema, no hay ningún conflicto en la etapa de latencia. La etapa genital es a partir de los 11 años, coincide con la adolescencia y con la pubertad. Acá tampoco va a haber problemas, es la última etapa, donde no va a haber problemas debido a que los púberes empiezan a interactuar con personas de su misma edad. Entonces, como empieza a interactuar con personas con su misma edad, poco a poco se da el enamoramiento. Más adelante, cuando cumplan más años, se da el noviazgo, luego el matrimonio. Entonces, poco a poco se va estabilizando emocionalmente. Entonces, comienza a interactuar con personas de su misma edad, por lo tanto, empiezan a salir con personas de su misma edad. Y no hay conflictos como en las etapas anteriores. Entonces, en estas dos últimas etapas no hay conflictos. Los conflictos se presentan en las 3 primeras etapas. Muy bien. Freud también nos habló acerca de los... Bueno, acá está la descripción, ¿ya? Mira, etapa oral, succión del bebé, o sea, el bebé toma la teta del pecho, o en este caso el biberón, la mamadera. Etapa anal se relaciona con el control de esfínteres, quiere decir que le gusta mojar, ensuciar, embarrarse en su ropa. En la etapa fálica se relaciona con la manipulación de los genitales, y acá aparece el complejo de Edipo y el complejo de Electra, o sea, suelen enamorarse del papá o de la mamá, o sea, de la persona del sexo opuesto. Y también aparece la formación del superyo. De 6 a 11 años, la etapa de latencia, desaparecen todos los conflictos, todos los impulsos, porque aparte de ir al colegio, empieza la formación de los valores sociales. Y en la etapa de genital, que coincide con la adolescencia y la pubertad, los cambios que hay en la pubertad, desarrollo de mamas, desarrollo de caderas, la voz en los varones, ap- aparecen, aparecen todos los cambios en la pubertad y poco a poco empieza a presentar una madurez. Pero acá tampoco hay conflictos en estas dos últimas etapas. Los conflictos se presentan solamente en las 2 primeras etapas. Freud también habló de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son utilizados cada vez que nos sentimos atacados. Por ejemplo, la proyección es un mecanismo de defensa que consiste en culpar, en la cual algunas personas culpan de sus errores a los demás. Este mecanismo de defensa es típico de la vecina chismosa, ¿no? Por ahí tenemos una vecina que es bien chismosa y en vez de decir, esta vecina en vez de aceptar que es una chismosa, al contrario, critica a las demás. La vecina chismosa dice, ay, ¿cómo es posible, no? La gente es bien chismosa.
Entonces, no sabe aceptar sus errores, sus defectos, sino le echa la culpa a los demás. Por ejemplo, cuando el profesor escribía en la pizarra y se equivocaba al escribir y en vez de aceptar su error decía, chicos, la tiza tiene la culpa. La tiza se equivocó al escribir. Entonces, eso se llama proyección. Cuando le echamos la culpa a los demás. A ver, jovencito, no interrumpa. Y el jovencito, en lugar de decirme, ya mis, disculpe, no lo volveré a hacer, el jovencito mira a su compañero y le dice, a ti te está hablando. ¿Ya ves? No interrumpas, a ti te está hablando. O sea, le echa la culpa a los demás. Eso se llama proyección. Regresión, cuando se supone que tú tienes 13 años o 14 años y debes comportarte como una persona de esa edad. Pero si tú te comportas como un niño, sacas la lengua, haces tus rabietas, como si fueras un niño de 3 añitos, de 4 añitos, ¿no? Sacas la lengua, haces tus rabietas cuando quieres algo y no lo logras y te portas como si fueras un niñito o un bebito, eso se llama regresión. Represión consiste en reprimir nuestros pensamientos y sin darnos cuenta olvidamos inconscientemente. Por ejemplo, si olvidamos una cita, según Freud, es porque en el fondo no queríamos ir. Si olvidamos hacer una tarea, es que en el fondo no hemos querido hacer esa tarea. Si olvidamos pagarle, le debemos al compañero, hasta ahora no le pagamos, es que en el fondo no queríamos pagarle. O sea, uy, me olvidé, ah, verdad, te debo, ¿no? ¿Desde cuándo te debo? Hace 2 semanas. Qué raro, yo pensaba pagarte, pero hace 2 semanas no me pagas. Entonces Freud, si es que estuviese vivo, diría que en el fondo no quería pagarnos. Por eso se hacía el olvidadizo o la olvidadiza, ¿verdad? Racionalización consiste en justificarnos. Por ejemplo, el profesor se equivoca escribiendo y luego se justifica diciendo, chicos, es que lo hice para ver si estaban atentos. Entonces, justificarse, eso se llama racionalización. Es como cuando vas a la tienda a comprar gaseosa y justo cerró la tienda. Y tú dices, al fin y al cabo no quería, ¿no? O sea, te justificas porque tú sí querías, porque si no, no hubieras ido a la tienda. Entonces te justificas. Algo que no te salió bien, te justificas. Eso se llama racionalización. En la sublimación hacemos conductas que la sociedad no acepta. Por ejemplo, los sacerdotes utilizan este mecanismo de defensa llamado sublimación. Los sacerdotes se ponen a rezar y rezar constantemente con tal de no pensar en chicas, en enamoradas, en salir con alguien. Entonces, ellos rezan, hacen obras de caridad para no caer en la tentación. Entonces se subliman. El desplazamiento consiste en descargar nuestra ira o conflicto con los demás. Es un mecanismo de defensa típica de nuestros padres. Nuestros padres cuando discuten, ¿tú te has dado cuenta que nuestros padres cuando discuten, nosotros no tenemos nada que ver en la discusión, pero se pagan con nosotros? No tenemos nada que ver con la discusión y ya empiezan a renegar o desquitarse con nosotros. Entonces, mamá discutió con papá y mamá se desquita con nosotros. Y así nosotros entramos en cólera, ¿no? Y al final, ¿con quién nos desquitamos? Con el perro, con el gato, de repente. Aunque no es correcto desquitarse con los animales. Si tú estás enojado, bueno, desquítate con tu almohada, ¿verdad? Pero eso de estar desquitándose con los hermanitos menores porque la mamá nos gritó, o con nuestras mascotas, sabemos que son seres vivos, no podemos lastimarlos. Entonces, desquitarnos porque nos ha caído la chancla no es correcto, ¿no? Así es. El jefe, porque no le salió bien un contrato, se desquita con el papá. El papá molesto va a la casa, discute con la mamá. La mamá molesta, te grita a ti. Tú molesto, le pegas a tu hermanito menor. Y el hermanito menor le pega al perro. Y por acá me dicen en el chat, el perro le pega al gato y el gato se desquita con la rata, me dice.
Bueno, algo así, ¿no? A veces la violencia fomenta más violencia, ¿verdad? No es correcto eso. Algunos alumnos, cuando les va mal en el examen, se desquitan con el mismo examen, lo rompen, por ejemplo, ¿no? A ver, un ratito voy a conectar mi cargador. Desquitas. ¿Se acuerdan del Chavo del Ocho? Cuando doña Florinda lo agarraba a golpes a don Ramón. ¿Con quién se desquitaba don Ramón? Con el Chavo, ¿no? Con Kiko, con el Chavo. Y si no estaba el Chavo, con su gorra. Lo tiraba al piso, lo pisaba, lo recontrapisaba, ¿cierto, Maritza? Entonces, ¿tú con qué con qué o con quién te desquitas cuando estás molesto? Con tu hermanito no seas abusivo, pues, pobrecito tu hermanito, tan pequeñito, ¿qué culpa tiene tu hermanito? Como te decía, lo correcto es quitarte con tu almohada. Si a tu almohada le das golpes, una almohada suave, no hay problema, ¿no? Te desquitas, te sientes mejor. Algunos me dicen que se desquitan con la pared, pero luego revisas tu mano y vas a encontrar pura herida. Muy bien, chicos, eso se llama desplazamiento. Supuestamente cuando te desquitas te sientes mejor, supuestamente, ¿no? Pero a veces hacemos daño a los demás y nos sentimos peor. Ahora sí, preguntitas. ¿Qué responderíamos en la primera pregunta? Me piden quién es el representante de psicoanálisis. El médico y austriaco Sigmund Freud. Se pronuncia Freud, ¿verdad? Pero se escribe Freud. Freud. Muy bien, Benjamín. Tu respuesta está bien, pero recuerda que se escribe Freud y se pronuncia Freud. Sigmund Freud o Sigmund Freud es el representante del psicoanálisis. Muy bien, entonces, Calderón, muy bien, De la Cruz, Camila. Está bien tu respuesta. Vamos a colocar acá la respuesta. Ahí está, chicos. Sigmund Freud sería el representante. Freud, ¿no? Freud. Jeremy, muy bien con tu respuesta. Pasamos a la preguntita 2. En la pregunta 2 me dice, el psicoanálisis no estudia principalmente al consciente. Claro, este no es objeto de estudio. La parte consciente, si bien es cierto, Freud lo menciona, pero este no es su objeto de estudio. No es lo que estudia de manera principal, de manera primordial, sino el inconsciente, ¿no? El inconsciente, esto que estoy señalando. Eso es lo que sí estudia de manera primordial. El psicoanálisis se concentra en el inconsciente. Muy bien, Ana Karen. El inconsciente sería la respuesta en la segunda pregunta. El inconsciente. En la preguntita 3. A ver, me habla de Freud, pero de su segundo esquema. En el segundo esquema de la personalidad, Freud divide en 3 partes, pero ¿cuáles son esas partes del segundo esquema? Bueno, vamos a retroceder, ¿no? ¿Cuál era el primer esquema? Acá está, mira. El primer esquema es esto, pero en esa preguntita me habla del segundo esquema. En el segundo esquema sería super yo, el ello y el yo, ¿no? Claro, esos son los elementos, super yo, el ello y el yo. Muy bien, Camila y Benjamín, al igual que Zulka, Jeremy. Esos son los 3 elementos. Super yo, vamos a completar acá en la preguntita número 3. El super yo, el ego y el id. El super yo, que hace que realicemos conductas buenas. El ego o id es un diablillo, tiene que ver con conductas malas. Y quien decide es nuestro ego, ¿no? ¿A quién le hago caso? Tengo que hacerle caso a mis valores, pues por supuesto, porque mis padres me han formado
en valores. A eso tengo que hacerle caso. Se supone, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos luchado en contra de nuestros valores y lamentablemente le hemos hecho caso al lead? Acá me pide mencionar dos características del it. Primera característica, el it o ello, así se llama it o ello, utiliza el principio del placer. O sea, es egoísta, no le importa a los demás, busca su propia satisfacción. El resto ni le importa, ¿no? Se encuentra un celular, se lo queda. Ah, no es mi problema, pues. Se le cae su plata, está viendo que se le cae su plata, no le dice nada, ¿no? Ah, estoy de suerte, dice. No, no, ya hemos dicho que si vemos que se le cae la plata a alguien, le pasamos la voz. Claro, es orgulloso, es egoísta, es altanero, es una persona, o busca que la persona haga cosas malas. Es egoísta, es cierto, usa el principio del placer. Y también tiene un pensamiento de proceso primario. El pensamiento de proceso primario es el pensamiento de un niño. Tú sabes que los niños no piensan bien, ¿no? Un niño tiene hambre y llora. Un niño tiene hambre, le quita su comida al otro niño. Le quita su juguete al otro niño. Entonces, los niños, obviamente son niños, se entiende. Incluso hasta a los niños se les puede explicar, se les puede moldear, pero el IT hace que tú pienses como un niño de forma impulsiva, sin razonar. A Benjamín, sí, eso es cierto. Al IT se le conoce como al ello. Es el otro nombre, IT o ello. Son iguales, IT o ello. Ahora sí, Benjamín, claro, superego es lo mismo que super yo. Superego es lo mismo que super yo. Ah, pero ojo, tiene que ser con super, Benjamín. Tú me has escrito, a ver, ¿qué me has escrito? Me has dicho, super yo es lo mismo que ego. No. Super yo es lo mismo que superego. Super yo es lo mismo que superego. O sea, ambos son super. Ah, ya. Ahora sí, el otro que me acabas de escribir, yo y ego, esos sí son iguales. ¿Ya? A ver quién más. Brando me pregunta si ego es diferente al id. Sí, es diferente. A ver, ¿cuál es la diferencia? El id es el que te hace actuar impulsivamente, ¿verdad? Pero el ego es quien va a decidir. Es el que decide, ¿no? A quién le hace caso, a cuál de los dos elementos le hace caso. O sea, el ego es el que está al medio y busca ver a quién de los dos le hace caso. Si se deja llevar por el id, le hace caso al id. A ver, por ahí Ana me dice, ego es igual que yo. Sí, Ana. Ego es igual que yo. Y entonces les pongo en el chat público, ¿ya? ¿Cuáles son iguales? A ver. Superego es igual que super yo, para que no se confundan. Superego es igual que super yo. En el chat público les estoy colocando. Superego es igual que super yo. It es igual que ello. También en el chat público, it es igual que ello. Y ego, porque son tres ego, es igual que yo, nuestro yo, o sea, nosotros. Ego es igual que yo. Ahí están los tres. Son tres elementos. El primero, el segundo, el tercero. Eso para responder a las dudas que han tenido algunos compañeros. Ahora sí, continuamos. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Perdón, a la pregunta 5, ya estamos en la 5. Menciona dos características del ego. Bueno, el ego o yo, o sea, nuestro yo, nuestro ego. Utiliza el principio de la realidad. Lo que pasa es que nuestro yo trata de ver a quién le hace caso, ¿no? Si al diablito de la conciencia o al angelito de la conciencia, y para eso se basa en lo que está sucediendo en la realidad. Y el ego
trata de pensar como un adulto, aunque a veces se equivoca, trata de pensar como un adulto. Entonces usa un proceso de pensamiento secundario, que es decir que es más racional, es más coherente al momento de tomar una decisión. Así es, Cabrera. Su pensamiento es más desarrollado en el caso del ego o yo. En la pregunta 6 te pide características también, pero del super yo. El super yo, como tiene que ver con los valores, usa el principio del deber, o sea, hace lo correcto, lo que debe ser. Y se basa en el yo ideal, en el yo perfecto, y es capaz de sacrificarse para alcanzar ese yo ideal o ese yo perfecto, repito, lleno de valores. En la pregunta 7 me pide que solamente mencione las etapas en orden. No te olvides que la primera etapa es la oral, la segunda etapa es la anal, la tercera etapa es la fálica, la cuarta etapa es la latencia y la última etapa es la genital. Estas son las etapas del desarrollo que hemos explicado hace un instante. En la oral, en la boca era lo placentero, tomaba la teta. En el anal le gustaba estar en el baño. En la fálica se tocaba sus genitales, aparecía el complejo de Edipo y de Electra. Y en las dos últimas etapas no había conflictos. La 8 ya está completado. Dice, la respuesta sería el super yo. El super yo, como está relacionado con los valores, si tú no cumples con tus valores, vas a tener sentimientos de culpa. Siempre cuando nosotros le faltamos a nuestros valores, vamos a experimentar sentimientos de culpa, remordimiento de la conciencia. Por eso que es muy importante cumplir con nuestros valores. Por ejemplo, si yo nunca, a pesar que mis padres me castigan, si a mí nunca me ha gustado contestarle a mis padres, pero un día yo le contesto, me voy a sentir mal, ¿no? Porque tú eres una persona muy respetuosa, has atentado contra un valor que es el respeto y te pusiste a contestarle mal a tus padres, te vas a sentir mal y vas a ir a disculparte. Entonces, nosotros nos disculpamos porque sentimos culpa, ¿no? Uy, hice mal, así que voy a ir a disculparme. Le contesté mal a mi papá, a mi hermano, tal vez a algún vecino, así que voy a ir a disculparme. Entonces, el superego superior busca rectificar esa mala conducta. El yo o ego, ya hemos dicho que es el principio de la realidad. Y la última preguntita, el eros es el instinto de vida y el tánatos está relacionado con el instinto de muerte. El eros es cuando llegamos a satisfacer nuestra vida. Cuando tú comes, cuando tú bebes, estás llegando a satisfacer tu instinto de vida. O eros, en el psicoanálisis se llama eros. Pero cuando tú eres violento, agresivo, insultas, golpeas, rayas la mesa, pateas la mesa, estás ocasionando, en este caso, daño, ¿no? Daño a los demás, daño a nosotros mismos, porque hay personas también que se causan daño a sí mismas, ¿no? Se insultan, se ofenden. Entonces, cuando nosotros nos agredimos o agredimos a los demás, está aflorando nuestro instinto de muerte, o sea, nuestro tánatos. Inconscientemente está aflorando esa agresividad o tánatos. Muy bien, ahora sí, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, consultas que tuviesen? ¿Ninguna? A ver, retrocedemos entonces, ¿ya? A ver, acá está la parte más importante. El del psicoanálisis, el tema más importante a investigar es el inconsciente. El representante del psicoanálisis es Sigmund Freud. Acá tenemos los mecanismos de defensa, los principales mecanismos de defensa. Cuando le echamos la culpa a los demás de nuestros errores, eso se llama proyección. Por ejemplo, hemos cocinado algo y se quemó nuestra comida y le echamos la culpa a nuestra hermana, ¿no? Ya ves, ¿por qué no has estado atenta? Pero si tú eres el que estaba cocinando,
Se supone que tú debiste prestar atención, pero le echamos la culpa a los demás. ¿Y por qué no has estado atenta? Ya ves, por tu culpa se ha quemado la comida, ¿verdad? A ver, por ahí voy a leer lo que me escribes. Allá. Claro, la proyección sería como una forma de hacerte la víctima, ¿no? Y no asumir tus errores, ¿cierto? En la proyección le echamos la culpa a los demás. En la regresión nos comportamos como niños. Préstame tu lapicero, le decimos a nuestra mejor amiga y nuestra amiga nos dice, no, no te presto. Ay, ya no me junto contigo y le sacas la lengua. ¿Cuántas veces has hecho eso, no? Cuando las clases eran presenciales. Ya no me junto contigo, no me hables, ¿ya? Y le sacas la lengua. Entonces, como una niñita, ¿no? Como un niñito te comportabas. Ya, entonces ese es un mecanismo de defensa. No son malos algunos mecanismos de defensa porque de esa manera liberas la tensión, liberas la ansiedad. En la represión te olvidas porque en el fondo deseabas olvidarte. En la racionalización te justificas, te justificas. En la racionalización nos justificamos de algo. Por ejemplo, postulamos a la universidad, no ingresamos. Y el alumno dice, ah, al fin y al cabo, igual no quería estudiar en ese lugar, muy lejos. Pero si no hubiera querido estudiar ahí, no hubiese postulado, ¿no? No, es que yo solamente por probar nomás. Así hubiera ingresado, yo no iba a esa universidad muy caro o muy lejos o no me gusta o no enseñan bien, ya una serie de pretextos, ¿no? O sea, solito se justifica para sentirse mejor. De repente se declaró a una señorita y la señorita no le hizo caso. Y el jovencito se justifica para sentirse mejor, dice, a buena hora que no me haya hecho caso esa chica, porque pensándolo bien, bien renegona era. Pensándolo bien, no era tan bonita. Así que qué buena hora que no me haya hecho caso. O sea, se justifica para aliviar, ¿no? Toda esa frustración, toda esa ansiedad ante el rechazo, ¿verdad? Listo, chicos. Ya, ahora, antes que desarrollen el temático, chicos, yo les iba a pedir un favor, ¿ya? Por motivos personales, yo no pude hacer el temático a tiempo. Así que les voy a tomar el temático dentro de 10 minutos. Salgan a su receso y dentro de 10 minutos les voy a tomar el temático. ¿Ya? Así que lo voy a hacer rapidito y lo voy a subir al intranet. Ustedes ya entrarían dentro de 10 minutos, ¿sí? Por esta vez les pido ese favorcito. Si no he podido por temas personales. ¿Y cuánto tiempo va a durar el temático para que lo puedan enviar? Como voy a colgarlo dentro de 10 minutos, el temático también dura, voy a ponerle una duración